Buenos días con todos. Bien, vamos a dar inicio con el ejercicio de razonamiento verbal que concierne nuevamente a los antónimos. Bien, entonces tenemos una serie de paradigmas para poder solucionar en base a una palabra base y las alternativas que se presentan de A a E. Bien, entonces importante en cada bloque, en cada paradigma, identificar cuál es la palabra más próxima como antónimo, como la idea opuesta. Bien, entonces tenemos ahí. A ver, Sander, ¿está claro la información? Sander, Sander, ¿me escucha? Morán. A ver, prestamos atención. Sander, ¿me escucha? ¿Escucha la información, Sander? Sí, profe. Ya, muy bien, entonces proseguimos. Entonces, en el primer bloque tenemos ornato. Bien, entonces, todo lo que es ornato corresponde a las buenas costumbres, a la reglamentación, a la disposición de ciertas normas para un orden, para una limpieza, para un cumplimiento. Entonces, tenemos ciudad, urbe, desaliño, exorno y recato. Entonces, si ornato está en un orden, entonces está próximo a una ciudad y está próximo a una urbe. Entonces lo contrario corresponde a desaliño. El desaliño está fuera de las normas, está en una forma espontánea, básicamente donde no haya orden. Entonces la idea contraria a ornato es desaliño. Inconcuso, ¿no? Inconcuso es aquello que es básicamente que no está regulado, que no está demostrado, que la afirmación no tiene sustento, ¿no? No tiene argumentación correspondiente. Entonces, tenemos axiomático, veritativo, cuita, falaz, consenso. Entonces, acá la idea próxima a inconcuso, contraria es consenso. Bien, consenso viene a ser un acuerdo. En cambio, inconcuso está fuera de un acuerdo. Besánico. Bien, entonces, tenemos en alternativas atónito, lúgubre, ecuánime, alineado y alienado. Entonces, el besánico básicamente tiene actitudes irregulares, puede tener ira, cólera, venganza, está fuera de lo que se espera en una conducta positiva. Entonces tenemos atónito, lúgubre, ecuánime, alineado, alineado. Entonces, el término opuesto a besánico es alienado. Felonía, viene de la palabra felón. ¿Qué es un felón? El felón es un traidor, no, equivale a deslealtad. Entonces, la felonía es una actitud de traición. Entonces, tenemos apología, alevosía, felón, piromanía y cernícalo. Entonces, acá, sinónimo de felonía es felón y alevosía, pero el antónimo corresponde a apología. La apología es defender una posición, identificarse con un pensamiento o con las ideas de una persona. Entonces, la felonía es deslealtad y la apología es lo contrario. Entonces, la respuesta a felonía es apología. Conculcar. Conculcar es un verbo en infinitivo, ¿no? Es tomar ciertos acuerdos, ¿no? Acuerdos de correspondencia. Tenemos bregar, acatar, fenecer, florecer, insurgir. Lo contrario a conculcar será insurgir. La conculcación corresponde tomar acuerdos unívocos de correspondencia y de aceptación. En cambio, la insurgencia no. La insurgencia es cierta beligerancia, cierta actitud negativa que no toma, que no respeta un acuerdo. Pasemos al bloque 6. El bloque 6 corresponde a inquina. En términos relacionados, inquina es odio,
rencor, animadversión, el mal sentimiento, cólera, ira, ¿no? La mala voluntad a otra persona. Entonces, una idea contraria en quien tenemos vagina, ojeriza, aversión, aceptación y polto. La palabra como antónimo será aceptación. Bien. Párvulo. El párvulo o párvula es un bebé, ¿no? Una criatura. Se suele utilizar este término cuando uno va a tener que registrar en el registro de nacimientos, conocido como partida de nacimiento. Entonces ahí en esa párvulo, parvulita o párvulo, entonces es un bebé. Nimio, perito, pasguato, cándido, sagacidad. Entonces, un antónimo exacto no tiene acá, pero la idea contraria es, un párvulo es inocente, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, un sinónimo sería cándido. Todo lo contrario, un párvulo no es inocente, una idea contraria a eso es sagacidad. Pero la palabra que se adecua como antónimo es sagacidad, astucia, perspicacia. Diáfano, un sol brillante, ¿no? Es un día diáfano, transparente, claro. No, cuando no hay neblina, el día es diáfano, transparente, lleno de una radiante presencia de sol. O diáfano también es aquello que es blanco, ¿no? La transparencia de un vidrio, de una luna, etc. Es traslúcido, poroso, inexpugnable, opacado, objetivo. Todo lo contrario a diáfano es opacado, oscuro, opacado. La palabra diáfano no solamente es para una característica de lo que es un día despejado, ¿no? Con presencia del sol, sino lo diáfano también puede estar en las ideas, ¿no? Ideas claras serían diáfanas. Entonces, lo contrario es opacado. Latrocinio. Latrocinio es una actitud ilegal, ¿no? Sancionado. Los ladrones hacen latrocinio. Entonces, ¿el ladrón qué hace? Se apodera de cosas que no le pertenecen. Entonces, ese es un robo. Latrocinio es robo. Entonces, lo contrario a robo, al latrocinio será hurto, expropiación, recoger, devolver, ofender. Entonces, si el latrocinio es la actitud de tomar algo, ¿no? Entonces, una idea contraria será devolver, devolver. Lo que uno ha tomado, lo que no le pertenece. Incito. Es aquel elemento o sustancia o componente que está dentro de algo, pertenece a algo, no es extraño. Incito. Irrito, inicuo, adquirido, idónea, austero. El incito es aquello que pertenece y está presente dentro de algo. Entonces, lo contrario, eso es adquirido. El adquirido viene de afuera, viene de afuera. Entonces, lo contrario a incito es adquirido. Ciénaga. Ciénaga es un lugar propio de los pantanos, ¿no? O un exceso de barro, de lluvia. Entonces, algo pantanoso, ¿sí? Ciénaga. Yerno, proficuo, estrambótico, espectacular, pantano. Entonces, ahí utilizamos, para que exista ciénaga, tiene que haber bastante humedad, agua, ¿no? Entonces, lo contrario es, a ver, estrambótico, pantano, yerno. Hacer una corrección en esta palabra, en vez de la N es M, yermo es, yermo. ¿Y qué cosa es yermo? Yermo es un lugar donde no existe humedad, donde no hay agua, es desértico. Entonces, una idea opuesta será yermo. Yermo no, sino cambiar la N por la M, yermo. Bien. Vamos con Báquico. En la cultura griega, en la mitología griega, Baco es el dios Dionisios. Baco para los romanos y Dionisios para los griegos. Baco es el dios del vino. Baco es el dios de los que consumen licor, de los parroquianos.
¿no? De los alcohólicos, de los que están en reuniones sociales con presencia de mucho licor. Entonces, báquico está relacionado a actitudes propiamente de beber, de fiestas, de licores, etc. Dionisíaco es un sinónimo, porque Dionisios es el dios del vino y Baco es el dios del vino. Es el mismo dios para los romanos. Entonces, simplemente algunos dioses de la mitología griega pasaron con otro nombre a su religión y algunos dioses con el mismo nombre. Por ejemplo, el padre de los dioses, Zeus para los griegos y Júpiter para los romanos, pero es el mismo dios. Entonces, muchas de las costumbres, las culturas griegas fueron adoptadas por los romanos. Entonces, entre báquico y dionisíaco son sinónimos. Entonces, el alcohólico también es sinónimo. Albedrío, abstenia, probo. Entonces, aquí la idea contraria es probo. El probo está exento de malas costumbres. No, el que practica la acción báquica es que consume continuamente licor o continuamente está en el entorno de las fiestas. En cambio, el probo no puede estar en ese entorno, no está fuera de esas actitudes. Entonces, en la costumbre, la idea opuesta es probo. Atónito. Atónito es aquella persona sorprendida, estupefacta. Es aquella persona que está en asombro, ¿no? Entonces, le recibe la noticia o toma de sorpresa. Entonces, absorto, azorado, diferente, indiferente, inocuo. Entonces, una idea contraria, ¿no? Una idea contraria sería, a ver, indiferente. ¿Bien? Indiferente. El atónito sorprendido. El indiferente no le importa nada, o sea, no lo toma como algo sorpresivo. ¿Bien? Entonces, la idea opuesta es indiferente. Gregario. ¿Bien? El gregario básicamente es la persona que tiene una conducta solitaria, puede estar apartado o puede tomar acciones solamente en su entorno de su ego, de su personalidad, ¿no? Entonces está exento o separado de lo que hace la gente comúnmente, ¿no? ¿Qué hace la gente comúnmente? Las acciones comunes son ir a ver fútbol, el deporte, la limpieza, el ciclismo, la diversión, ver la televisión, etcétera, ¿no? Hay cosas sociales que se comparte a gran escala. Entonces, el gregario sale fuera de eso, hace cosas singulares. Pero lo contrario a gregario será rutinario. Lo rutinario es lo que comúnmente se hace, ¿no? Diariamente, las cosas que se repiten. Inane, la persona que tiene escasa experiencia o actitudes desconocidas o también para poder, persona que carece de experiencia en algo. Entonces ahí tenemos en alternativas impronta, accesorio, radical, superfluo, simple. Entonces, un término adecuado será radical, como antónimo a inane. Bien, entonces, a ver, a ver, para precisar para precisar la asistencia voy a verificar. Unos segundos voy a verificar la asistencia. Morán, Sanders, Franco, Yarixa. Muy bien. Lo retomemos. Entonces,
Prosigo con el tema. Estamos en el tema de la palabra impávido. A ver, impávido. En ese bloque tenemos lo siguiente. Como alternativas e impávido. Bien, impávido, persona que hace frente a una situación de peligro o riesgo sin dejarse dominar por el miedo. Esa es la persona que se enfrenta a una realidad sin tener miedo. Bien, toma el riesgo. Entonces tenemos impertérrito, pavoroso, sosegado, perturbable, impelente. Entonces la idea opuesta es el pavoroso. El pavoroso tiene miedo, ¿no? Teme correr el riesgo. Hay un temor. El pavor es miedo. El pavoroso es el miedoso. Entonces, en cambio, el impávido toma una situación sin miedo, adopta un riesgo, ¿bien? Con coraje y valentía. Luego tenemos en el bloque de Saherir en alternativas. Saherir. ¿Qué significa Saherir? Bien. Saherir corresponde, es un verbo de tercera conjugación, verbo intransitivo o transitivo. Quiere decir algo para humillar, para maltratar. Entonces, la palabra saherir significa ofensa, insulto, calumnia, embuste contra la dignidad de una persona. Entonces será oprobiar, encomiar, persuadir, platicar, juzgar. La idea opuesta es encomiar. En cambio, oprobiar es algo como sinónimo. Encomiar es halagar, en cambio, saherir es ofender, hablar mal de una persona. Perpetrar. Perpetrar corresponde a ingresar a un determinado lugar. Puede ser con permiso, sin permiso, sorpresivamente. Realizar, bifurcar, abstener, enajenar, prever. Lo contrario a eso es abstener. En el diccionario directamente no tiene que ser el antónimo abstener, sino hay otros términos, sino que justamente la idea del razonamiento es que en estas alternativas no directamente seas antónimo, pero tiene idea de antónimo, eso sí. Pues en eso justamente radica el razonamiento, escoger qué palabra va a tener que corresponder como una idea opuesta. En caso, por ejemplo, de yuxtapuesto. Yuxtapuesto es poner uno sobre otro. Es una segmentación. ¿Qué es una segmentación? Una segmentación es unir una idea con otra, unir un objeto con otro, uno tras otro. Y en lenguaje, en lingüística, tenemos las oraciones yuxtapuestas. Por ejemplo, un dicho famoso de un general romano. Vine, vi y vencí. 3 verbos, 3 oraciones. Esa es una yuxtaposición, con una coma y con una Y. Vine, vi y vencí. Esos dichos célebres de un general romano. Y se cumplió lo que dijo. Vino, vio y venció. Entonces, 3 oraciones. Eso también es una yuxtaposición. Tenemos adyacente, prescrito, apartado, apocado y discolo. Entonces, la idea opuesta es apartado. Apartado. ¿Bien? Entonces, hay que estar atentos ahí. En el siguiente bloque tenemos ad hoc. ¿Qué es el ad hoc? El ad hoc es la persona que tiene una preparación, es experto en algo, es conocedor en algo. Aparte de su profesión, el ad hoc está preparada en ese campo. Es una persona que tiene dominio en ese campo. Entonces, escogido, especial. Entonces, genérico, sui generis, peculiar, irascible, característico. ¿Mm? Entonces, lo contrario a ad hoc será genérico. Un sinónimo de ad hoc será sui generis, algo propio, ¿no? Pero el genérico es en forma general. En cambio, el ad hoc conoce una materia específicamente. Entonces, una idea
una idea contraria ad hoc será genérico. Una idea contraria será genérico. Procas. Bien. Entonces, ahí también un ejercicio básicamente, cuando uno tiene un ejercicio de esta naturaleza, es importante que también lea el contenido de la secuencia de las alternativas para poder identificar el significado. Entonces hay una palabra base. Entonces a partir de la palabra base lee las alternativas y eso hace también que recuerda algo como idea que le puede ayudar. ¿Qué es el procas? Es la persona que se comporta o habla de manera desvergonzada. La persona procas es el grosero, que puede utilizar palabras torpemente, ¿no? Con cierta grosería, con cierto desatino. Es un desvergonzado. Tenemos taxativo, imprudente, mentecato, recatado, mendaz. La idea opuesta es recatado, ¿no? Entonces, recatado tiene cuidado, tiene cuidado en no herir mediante las palabras con educación y respeto. Bien, ahora, en el caso de, tenemos el siguiente bloque. En caso de prístino, entonces, prístino es que se mantiene inalterado, puro, tal como era en su forma primera original. El prístino es entonces algo original, algo auténtico. Entonces, anodino, paladín, írrito, conclusión, frenético. Entonces, una idea opuesta corresponde a lo contrario, a lo frenético. Lo frenético ya está combinado, ya está mezclado. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos en el ejercicio 23? Cuita. Cuita es una especie de situación de sentimiento, de aflicción, de pena, melancolía, pero en temas básicamente sentimentales, en el amor. Tenemos alevosía, vejamen, exultación, saíno, aflicción. Entonces, un sinónimo de cuita sería aflicción, pero lo que queremos es el antónimo, ¿no? Entonces, en cuita tenemos como idea contraria es vejamen. ¿Y qué es vejamen? Es la actitud negativa. En cambio, la cuita es el sentimiento pasional amoroso. Y el vejamen es una especie de insulto. ¿Bien? Entonces, ese es como antónimo. Ahora tenemos en el bloque con la premisa bigardo. ¿Bien? Bigardo. ¿Bigardo qué es? Es un adjetivo, nombre masculino y femenino. ¿Qué es perezoso? El bigardo es flojo, es el haragán, es un perezoso. Es una especie de koala, ¿no? Que solamente duerme. En palabras sencillas, el bigardo es flojo. Entonces, colérico, trabajador, vago, tonto, callado. El antónimo es trabajador. El antónimo de bigardo es trabajador. ¿Bien? Entonces tenemos en el siguiente bloque, estamos en la característica de personalidades de acuerdo al campo de la psicología. ¿Qué es el leptosómico? Su nombre deriva de las palabras leptos, delgado, y soma, cuerpo. Se trata, por tanto, de una persona delgada. El leptosómico es una persona muy delgada, poco musculosa, con escaso panículo, adiposo, manos huesudas. En otras palabras, el huesudo es el flaco, ¿no? Diríamos por exageración es raquítico. Entonces, pícnico, flemático, becerotómico, atlético, cerebrotómico. Entonces, una idea contraria, aquí solo se están presentando, muy técnica,
Entonces, aquí estamos presentando básicamente una idea opuesta. Una idea opuesta al leptosómico será pícnico. ¿Qué es el pícnico? El pícnico es aquella persona que tiene tejido adiposo en abundancia, ¿no? Un rechoncho, el gordito, ¿no? Que tiene bastante grasa, ¿no? Entonces, es la idea opuesta al leptosómico, es pícnico. Bien, entonces, estar atentos sobre eso. Entonces, tenemos en el caso de cicalíptico. ¿Qué es el cicalíptico? El cicalíptico es la persona que es erótica, es sensual, es morboso, ¿no? Entonces, es el cicalíptico, ¿no? Entonces, tenemos probo, noble, grato, ético, ético. Entonces, lo contrario a cicalíptico es una persona que es proba, ¿no? No está en esas actitudes básicamente sensuales ni morbosas, ¿bien? Entonces, debemos tener en cuenta eso. Acá tenemos, por ejemplo, el término ético. Tenemos la palabra ético con H y sin H. Entonces, en ese caso es un parónimo. Paro es parecido, pero el significado varía. Pero la entonación es homónimo, homófono, mejor dicho, homófono. Ético y ético son palabras homófonas, pero también son palabras parónimas. ¿Por qué son homófonas? Porque suenan igual en la entonación, pero en el plano escrito es distinto. Entonces, ¿qué es el ético con H? ¿No? El ético con H es aquella persona enfermiza que generalmente es resultado de un proceso de tuberculosis. Está enfermo, ¿no? Pálido, ¿no? Entonces, en cambio, la ética o el ético sin H es aquella persona que cultiva la ética. ¿Qué es la ética? No, es un principio de valor moral, ¿no? La ética es la correspondencia de identidad, de fidelidad, ¿no? Hacia una profesión, hacia la familia, hacia una determinada manifestación o pensamiento. Desde luego que puede agrupar diferentes valores. Bien, entonces, ético como enfermo y ético como una especie de moral y actitud. Vamos a célibe. Célibe. Célibe es aquella persona que permanece solo, no ha llegado al matrimonio, es soltero en palabras sencillas, célibe. Lo contrario es casado. El célibe es soltero y lo contrario es el casado. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, polígamo. Polígamo, ¿qué es el polígamo? El polígamo es aquella persona que tiene varias, personas en convivencia. O sea, varias parejas. O en el caso, por ejemplo, en la religión del musulmán, permite, si un caballero tiene dinero, puede tener 5 mujeres. En la constitución del país de Egipto, también su constitución permite. El que tiene dinero tiene hasta 5 mujeres, puede tener, pero fuera de ella, algunos caballeros del África tienen hasta 30, 40 mujeres. O en el caso del Imperio Inca, ¿no? El general Rumiñahui tenía como 300 mujeres y el Inca podía tener 300, 400, 500 mujeres, de lo propio de un monarca, de los reyes, ¿no? Entonces, ese es el polígamo. Poli son varios. Entonces, acá tenemos solito, inusitado, rutinario, fugaz, novedoso, débil. Entonces, solito es aquella manifestación sorpresiva. Pero lo contrario, no acostumbrada. Entonces, lo contrario es el rutinario.
de rutina constancia. Bien. Espurio. Espurio es aquello que no tiene legalidad. Entonces tenemos ahí, es lo contrario, por ejemplo, cuando se dice espurio, espurio equivale también que es falso, ¿no? Ilegítimo. Por ejemplo, se suele decir hijo espurio. El hijo espurio es que es resultado fuera del matrimonio. Entonces, ilegítimo no es auténtico. Veamos, legal, legítimo, jurídico, natural. Entonces, lo contrario es legítimo. La idea opuesta a espurio es legítimo. Entonces, tenemos bondad. Bondad es una especie de agradecimiento, ¿no? Tolerancia, cavidad, probidad, sevicia, habilidad. Lo contrario, si la bondad es un agradecimiento, lo contrario es la sevicia. La sevicia es una especie de maldad. La sevicia es una especie de maldad. Bien. Entonces, ahora, la palabra nadir. ¿Cuándo se dice nadir? El término nadir corresponde a un punto diametralmente opuesto al cenit. El cenit es la parte de arriba, ¿no? Y el nadir es la parte contraria. Diríamos en otras palabras que nadir es encima y, perdón, cenit es arriba, encima, y nadir es en la parte de abajo. Entonces, diametralmente opuesto. En otra palabra diría, cenit es norte y nadir sería el sur. Entonces, lo contrario a nadir es cenit. Periferia. Periferia es el entorno que circunscribe. Periferia es el entorno que circunscribe, rodea, como una especie de muralla, o en ideas, ¿no? Aquello que cubre. Entonces, núcleo, ciudad, ruralismo, urbanismo, unidad. Lo contrario a periferia, que existe, la periferia es una especie de muralla. Entonces, lo contrario a eso es núcleo, lo contrario. ¿Cuándo se dice inocuo? Inocuo es aquella situación donde no perjudica. Una vitamina para la salud es inocuo, inofensivo. Una buena alimentación en carbohidratos o vitaminas es inocuo. Bien. Lo contrario a inocuo, peligroso, atrevido, sólido, vacuo. Aquí otra palabra más exacta, dañino. Inocuo es saludable y lo contrario es dañino, ¿no? Entonces, también existe otra palabra, inicuo. Inicuo sí es lo contrario a inocuo. ¿Bien? Entonces, tenemos ahí en el siguiente bloque. Tenemos la palabra tesón. ¿Qué cosa es tesón? Tesón es la energía, la fuerza, la firmeza, la decisión, la perseverancia que una persona pone en la realización de una cosa. Entonces, desánimo, esfuerzo, incisión, intriga, escisión. De lo contrario a tesón es desánimo. Desánimo. Bien. Depredar. Depredar es terminar con algo. Depredar significa terminar algo, ¿no? Dar por término, explotar enormemente. Entonces tenemos a prestar, levar, llevar, imprecar, regalar. Entonces una idea contraria de repente a regalar. Depredar es una especie también de actitud ya de fuerza para eliminar algo. Entonces, regalar sería una idea contraria a depredar. Bien, en el regalo uno recibe, en cambio en la depredación utilizas lo que no te pertenece a gran escala. Pasemos al ejercicio 36.
Prolegómeno. ¿Qué es un prolegómeno? Prolegómeno en palabras sencillas es el sinónimo de introducción, presentación, prólogo, ¿no? Prólogo, prefacio. Lo contrario a prolegómeno, seco, preámbulo, colofón, proclive. Lo contrario a prolegómeno es colofón. Colofón es la parte final de un libro. Un sinónimo de prolegómeno es preámbulo. Un sinónimo de prolegómeno es preámbulo. ¿Sí? Entonces, tenemos en el siguiente bloque. Ahora, por ejemplo, estoy diciendo, colofón es el desenlace y preámbulo es la parte inicial de un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, ahora tenemos en el siguiente bloque, ¿qué significa la palabra mustio, mustía? Entonces, mustio es aquello que está marchito, especialmente las flores, ¿no? Marchitado, falta de lozanía. O mustio también la persona que está triste, apesadumbrado, con una tristeza, ¿no? Abatido, melancólico. Entonces tenemos reciente, fresco, solo, calma, maduro. Entonces la más próxima como idea contraria sería calma. ¿Bien? Entonces, ampuloso. Ampuloso es aquello que agrupa, que tiene mayor masa, tiene mayor energía, más fuerza. Entonces, tenemos ahí pomposo, sencillo, pobre, reducido. Una idea contraria a ampuloso es pobre. ¿Ven? Pobre. En el siguiente bloque tenemos, por ejemplo, masoquismo. ¿Qué viene a ser un masoquismo? Entonces, masoquismo es conducta básicamente sexual en la que se obtiene la excitación y la satisfacción sexual a través del propio dolor físico psíquico. Entonces, lo masoquismo está relacionado al ambiente sexual. O el masoquismo también está orientado al placer en la búsqueda o en la actitud de placer. ¿Bien? Entonces, tenemos masonería, matonería, sadismo, juntos, sumiso. Entonces, una idea contraria sería sumiso, que no está en ese vaivén de esa energía negativa de lo que es el plano sexual erótico. ¿Bien? Entonces, tenemos en el siguiente bloque las palabras, a ver, disonar. Entonces, tenemos ahí, disonar significa cuando uno manifiesta básicamente la información, ¿no? La información que recibe mediante un sonido, ¿no? Entonces, que no tiene coherencia, no tiene una resonancia desigual, no hay armonía, no hay una consonancia. Entonces, una manifestación desagradable. Entonces, tenemos conversar, resolver, concordar, dialogar, discrepar. Entonces, lo contrario es concordar. Entonces, en disonar, los sonidos son desiguales. Lo contrario es concordar.